Buen día a todos, soy Victoria Markevich, médica de staff de la terapia intensiva del Hospital Austral y coordinadora del área de neurointensivismo. Hoy nos toca hablar acerca de manejo inicial en el trauma raquimedular. Vamos a plantear un caso clínico. Una paciente de 31 años alcoholizada que cae en la pileta, no tenía suficiente agua y choca la cabeza contra el fondo de la pileta. La TA inicial es de 80-60, una frecuencia cardíaca de 58 y está taquipnéica con una frecuencia respiratoria de 28. El Glasgow es de 15 en 15 y presenta una respiración superficial, no puede mover ni brazos ni piernas. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar la lesión de la médula espinal? De acuerdo al mecanismo de injuria, al déficit neurológico y a si tiene o no tiene dolor en la columna, podemos sospechar este tipo de lesión. Ahora, ¿cómo se debe proteger la columna durante la evaluación del transporte? Se debe inmovilizar al paciente de forma completa y colocar un collar semirrígido. La prioridad es la protección de la columna, la detección de la lesión es secundaria. Aquí podemos observar distintas camillas y distintas formas de inmovilizar al paciente de forma completa. Hay básicamente dos tipos de collares. Uno es el Filadelfia, que ustedes ya conocen, es el collar Filadelfia, y el segundo es el collar Miami, el cual tiene también una extensión torácica que permite tratar lesiones de C6 a T2. Hasta que llegue la ambulancia y tengamos la posibilidad de colocar el collar semirrígido, el paciente debe colocarse en una posición de decúbito lateral con un brazo extendido para evitar la extensión y la flexión del cuello. Como hablamos previamente y como vimos en las imágenes, la inmovilización debe ser completa, se debe colocar un collar semirrígido, una tabla espinal larga, soportes cefálicos largos y correas de sujeción. Ahora, la tabla espinal, y esto es muy importante, solo debe ser reservada para el transporte y hay que retirarla lo antes posible, porque la presión aplicada del cuerpo cuando supera la presión diastólica, la lesión cutánea puede ocurrir en menos de una hora. En la imagen se puede observar cómo con pocas horas de una tabla espinal rígida de traslado en la ambulancia y por no haberlas quitado a tiempo al ingreso al hospital, ya se generó la lesión y pensemos que en pacientes que van a estar postrados durante mucho tiempo, ya comenzar su tratamiento con una lesión es muy peligroso y puede comprometer su vida. Consideremos también que el 10% de los pacientes con trauma encefalocraniano presentan trauma de columna cervical. Aquí podemos observar una serie de secuencias en la tragedia de Once, en donde la mayoría de los collares cervicales no parecen estar correctamente colocados y en algunos casos están ausentes. Así que cada vez que lo coloquemos lo debemos hacer de la forma más segura y correcta. Hay 40 casos por cada millón de personas y hay 12.000 casos nuevos por año. 50% son aislados y 25% tienen injurias asociadas. Se da más en hombres y más en adolescentes, aunque hay también un pico a los 65 años. Esto genera un gasto enorme en la salud pública. Se considera que el costo por año en un paciente de 50 años con una injuria incompleta es de $1.000.000 y con una injuria completa de 4.400 millones de dólares por año en un paciente de 25 años. Como es de público conocimiento, la causa principal va a ser la colisión vehicular, pero también se puede asociar a caídas, a actos relacionados a violencia, a deportes en menor medida. Las áreas de mayor movilidad son las más propensas a lesionarse, siendo la principal la área cervical. El 50% de las lesiones de la injuria espinal se da en territorio cervical, 31% se genera una tetraplegia incompleta, 25% una paraplegia completa, 20% una tetraplegia completa y 19% una paraplegia incompleta. Como decíamos, la lesión es más frecuente a nivel de la columna cervical y un 15% se da en la columna torácica, toracolumbar o lumbosacra.
Conocemos el ABC, pero sin la vía aérea no hay paciente, con lo cual siempre empezamos por la vía aérea. Pero junto a la A, además de vía aérea, vamos a agregar inmovilizar. Así no hiperextendimos el cuello y consideramos la colocación del collar rígido al evaluar la vía aérea. Luego pasamos a la ventilación, a la circulación y el examen neurológico, el cual debe ser rápido, evaluando Glasgow, pupilas, la reactividad pupilar y la movilidad. Es muy importante la evaluación secundaria, evaluar la columna en su totalidad, además de la musculatura paravertebral. Es importante evaluar deformidades, palpar y descartar induraciones, palpar todas las vértebras, evaluar signos de déficit motor y sensitivo espinal, evaluar la preservación de la tonicidad del esfínter anal, que después vamos a ver cómo diferencia la tonicidad del esfínter anal en lesiones completas e incompletas, y el priapismo también puede sugerir un compromiso severo de la médula. En esta diapositiva podemos ver, de acuerdo al nivel de la lesión, cuáles son las áreas del cuerpo afectadas, así como se puede ver afectada la respiración, el movimiento de la cabeza y del cuello en las lesiones cervicales altas. Se pueden ver comprometidas los movimientos de los dedos de las manos en lesiones comprendidas entre C8 y T2. La estabilidad del tronco se ve comprometida entre T1 y T12, y así sucesivamente. Acá podemos observar cómo la médula está dividida en diferentes áreas, como ustedes ya saben, y si la lesión es completa, se van a ver afectados todos los ejes. En cambio, si la lesión es incompleta, se van a ver afectados, por ejemplo, solamente el haz de fascículo talámico o, por ejemplo, las neuronas motoras espinales, generando distintos síndromes neurológicos. Por ejemplo, si la lesión medular es completa, se va a generar una paraplegia flácida. Es importante evaluar a quiénes le hacemos radiografías de ingreso, porque tampoco hay que irradiar de forma innecesaria a los pacientes con bajo pretest. Y para eso hay dos escalas, o sea, dos criterios utilizados, el Nexus o el Canadian C-Spine Rule. Evaluemos el Nexus. Se dividen en este trabajo dos grupos, asintomáticos y sintomáticos de acuerdo a 5 criterios. Los criterios son la ausencia de drogas o alcohol, que no haya déficit neurológico focal, que no haya injuria extraneurológica mayor, es decir, otras injurias que puedan distraer el examen físico, que no haya alteración del estado de conciencia y que no haya dolor o contractura cervical ni induración en la palpación. Si reúne los 5 criterios, el paciente es considerado asintomático, se retira la válvula posterior, se palpan las vértebras y si no hay dolor se puede remover el collar y no necesita la radiografía cervical. Y también pueden conocer el Canadian C-Spine Rule, que incluye criterios de alto y bajo riesgo para pacientes entre 18 y 65 años. Y esto se usa cuando el paciente tiene induración a la palpación y no se puede usar el Nexus. Entonces se puede usar el Canadian C-Spine Rule y si no tiene factores de alto riesgo y se puede evaluar neurológicamente, no tiene mecanismos peligrosos de la lesión, no tiene más de 65 años y no tiene parestesia en extremidades, entonces bueno, se puede evitar la radiografía. En pacientes con pretest bajo se puede hacer solo la radiografía cervical, pero en pacientes con pretest altos hay que hacer una tomografía cervical y una tomografía de cerebro. Si hay dolor a la rotación, si hay induración o si hay imposibilidad de un examen neurológico completo, hasta completar el estudio con una resonancia cervical, se debe mantener el collar cervical. Esto es importante porque la mayoría de los pacientes que ingresan a la terapia intensiva, que están inconscientes, no pueden tener una evaluación neurológica de su columna cervical, con lo cual se mantiene el collar hasta que sea posible realizar una resonancia. Y en la mayoría de los pacientes, si tienen, por ejemplo, un trauma de cráneo,
asociado, no se puede en la mayoría de los casos hacer una resonancia, por ejemplo, por la presencia de un catéter para la medición de presión intracraniana, con lo cual debe permanecer el collar hasta que yo no tenga una evaluación neurológica completa. Entonces, yendo ahora sí al ABC, hay que evaluar. Bueno, en el A, por supuesto, siempre la necesidad de intubación orotraqueal. Ahora vamos a ver en la diapositiva subsiguiente cuándo está indicada la intubación orotraqueal. Pero también hay que evaluar el edema de partes blandas, los hematomas en el cuello y si hay o no sangrados locales. Hay que identificar a los pacientes de alto riesgo y hay que siempre considerar que las lesiones cervicales altas pueden tener denervación diafragmática a nivel de C3, C4, C5, con pérdida de pared torácica y abdominal. Se dice que casi todas las lesiones por arriba de C3 invariablemente sufren un paro respiratorio si no son intubados a tiempo. Y se postula que como regla todos los pacientes con una lesión por arriba de C5 deben ser intubados tan pronto como sea posible. En cuanto a los parámetros para la intubación orotraqueal, tenemos distrés respiratorio, la disnea, la incapacidad para sostener la respiración por 12 segundos, es decir, hay que pedirle al paciente que cuente, y menos de 20 implicaría un compromiso respiratorio. Pero si el paciente cuenta del 1 al 20 normal, ese paciente todavía tiene una adecuada ventilación. La capacidad vital, cuando es menor a 10 mililitros por kilo o menor, de acuerdo a si hay o no aparición de la ventilación abdominal, o si la PCO2 es superior a 20 milímetros de mercurio desde el basal del ingreso del paciente. Es preferible, si hay dudas, intubar selectivamente antes de realizarlo en un escenario de urgencia. Y hay que monitorizar el empeoramiento del estado respiratorio dentro de los primeros días. Esto es esencial. Yendo a lo concreto, las indicaciones absolutas para intubación orotraqueal es que haya una lesión completa por arriba de C5, distrés respiratorio, hipoxemia a pesar de oxigenación adecuada y acidosis respiratoria severa. Y dentro de las indicaciones relativas, pero no por eso menos importantes, que el paciente refiera sensación de falta de aire, que desarrolle la ventilación abdominal, que tenga una capacidad vital menor a 10 mililitros kilo o menor, y se debe considerar la intubación orotraqueal en caso de requerir traslado. Si no es de urgencia, la intubación debe ser realizada utilizando una fibra óptica para minimizar el movimiento cervical y evitar la exacerbación de la lesión espinal. La intubación con el paciente despierto permite además la evaluación neurológica. Si de urgencia se debe realizar una intubación, es preferente que ésta se realice con intubación de secuencia rápida. Recordemos que la manipulación traqueal o laringia puede producir bradicardia así como cualquier grado de hipoxia. Si hay bradicardia debemos usar atropina. Evitemos la succinilcolina por el riesgo de hipercalemia secundaria a la despolarización, pero es segura en las primeras 48 horas previo a la upregulation de los receptores de acetilcolina. Pasemos a la ventilación. Esto puede verse afectado cuando hay pérdida de la función diafragmática o de la musculatura torácica abdominal. El paciente sufre de hipoventilación y pérdida de capacidad de generar una tos efectiva y hacer un clearance adecuado de las secreciones. Hay que aspirarlos. Las atelectasias pueden contribuir a un futuro deterioro, con lo cual hay que evitarlas y se puede considerar el uso de ENTA y del CO2 para determinar la necesidad de la intubación. Pueden ocurrir injurias concomitantes como la contusión pulmonar o el neumotórax. 65% de los pacientes con lesión medular van a tener alguna disfunción respiratoria al ingreso a UTI. Y la hipoxemia es detrimental. Hay que administrar oxígeno si es necesario, pero oxigenar previo a la intubación orotraqueal. Y la hipotermia genera bradicardia por estimulación del nervio vago, con lo cual también la debemos evitar. Recordemos que a más alto el nivel de la lesión, mayor y más completa es la injuria, y mayor severidad de shock neurogénico. La duración del shock neurogénico puede ser de 1 a 3 semanas.
Es muy importante que sepan diferenciar lo que es el shock neurogénico de lo que es el shock medular. El shock neurogénico ya lo hablamos, es un fenómeno hemodinámico que se basa en hipotensión y bradicardia y se da más con lesiones medulares altas. El shock medular es un fenómeno neurológico, en donde hay pérdida de los reflejos espinales por debajo del nivel de la injuria, pero debido al edema se eleva el nivel de injuria, y esto puede durar de horas a días, con lo cual hay que tener una evaluación neurológica diaria de estos pacientes porque en la medida que vaya disminuyendo el edema, en algunos casos puede disminuir el nivel de la lesión. El shock neurogénico se da de forma más frecuente por lesiones arriba de T6 y es secundaria a la disrupción del flujo simpático de T1 a L2. En primera línea hay que utilizar expansiones, pero asegurando una euvolemia, no hipervolemia, porque sabemos que eso puede generar una dificultad respiratoria. Asegurada la euvolemia, debemos considerar drogas de segunda línea como la noradrenalina, fenilefrina, dopamina, adrenalina. La noradrenalina tiene una actividad alfa y beta, genera vasoconstricción periférica de inotropismo y es el agente de preferencia en caso de shock neurogénico. La fenilefrina, por otro lado, presenta un efecto alfa puro, no trata la bradicardia y puede empeorar la bradicardia por mecanismo reflejo. Es más usado cuando hay lesión torácica asociada. Si vamos a usar dopamina, que sea a altas dosis, de más de 10 microgramos kilo minuto, que son necesarios para generar un efecto vasoconstrictor. Hay efectos beta a dosis bajas y está asociado con aumento de eventos arrítmicos. Se ha visto que en caso de pacientes con shock cardiogénico puede generar un aumento en la mortalidad. Preferimos, como dijimos previamente, el uso de noradrenalina por sobre la dopamina. La adrenalina también es un agonista alfa y beta, pero genera vasoconstricción y aumenta el volumen minuto y como efecto adverso puede generar isquemia mucosa inadvertida. La dobutamina, siendo un agonista beta puro, genera como efecto adverso la hipotensión arterial. Desde las guidelines de 2001 se mantiene esta indicación, que es muy importante mantener una TAM entre 85 y 90 los primeros 7 días. Cuando hacemos el examen neurológico, entonces tenemos que evaluar el nivel motor, el nivel sensitivo, la evaluación del tono rectal y la sensibilidad perineal, y esto es fundamental, ya que, como dijimos, hace a la diferencia entre una lesión completa y una lesión incompleta. Los pacientes que tienen una lesión completa no tienen tono rectal ni sensibilidad perineal, y los pacientes que tienen una lesión incompleta tienen tono rectal y sensibilidad perineal. Hay que localizar el nivel espinal más alto. Se llama nivel motor al nivel más caudal en donde se verifique función motora totalmente preservada. El nivel sensitivo es el nivel más caudal donde se verifique la función sensitiva totalmente conservada. El nivel de la lesión es el más caudal donde existen ambas, tanto función sensitiva como motora completamente preservadas. Y hay que evaluar la zona de preservación parcial. Es aquella zona caudal al nivel de la lesión con función motora o sensitiva conservada de forma parcial. Volvemos a repetir para que quede claro, pero se considera una lesión medular completa cuando no hay función ni sensitiva por debajo del nivel, incluidos S4 y S5. La chance de recuperación funcional es mínima o inexistente, pero recordemos que existe el llamado shock medular, en donde la lesión puede cambiar a través de los días. La lesión medular incompleta puede haber distintos grados de recuperación. Hay que examinar cuidadosamente el reflejo bulbo cavernoso y el perineal, la sensibilidad perianal y del canal anal y la contracción del esfínter anal voluntario. Son distintas las escalas recomendadas para la clasificación neurológica. Nosotros usamos la escala de Asia.
El Asia A es cuando no hay función motora ni sensitiva preservada a nivel de los segmentos S4 y S5, y el Asia B es incompleto, en donde hay preservación sensitiva pero no motora por debajo del nivel que incluye los segmentos sacros S4 y S5. Y dentro del B puede ser C, D o E, considerando la preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico que tenga. Entrando a las páginas de Asia Learning Center, uno de forma gratuita se puede entrenar en realizar la escala de Asia, ya que poder explicárselos de forma exhaustiva en esta charla escapa el propósito de la misma. Seguimos aclarando que la lesión completa es la ausencia de la función sensitiva o motora por debajo de un nivel espinal, que es el de peor pronóstico para recuperación funcional, pero recordemos que en caso de shock espinal esto puede ser revertido con el tiempo. En cuanto al tratamiento, bueno, hay que evaluar si es necesario en principio la descompresión de la médula espinal. Hay que ver si es requerida o no la estabilización quirúrgica de lesiones óseas o ligamentarias inestables. Hay que colocar una sonda vesical, realizar profilaxis de úlceras gástricas, de hemorragia digestiva y profilaxis antitrombótica. Es tan devastadora la lesión que se han postulado distintos tratamientos para intentar revertir este cuadro. Dentro de ellos, los más importantes son los corticoides, en donde por mucho tiempo se realizaron tratamientos con metilprednisolona a dosis muy altas, de 30 miligramos kilo en 15 minutos, seguido a 5.4 miligramos kilo hora por 23 horas. Todos los papers publicados desde el 84 hasta la actualidad fueron negativos para evaluar mortalidad y mejoría en la evolución funcional. Con lo cual, las guías insisten en que los corticoides no están recomendados para el tratamiento de la lesión espinal. Cuando las lesiones están por arriba de T6, podemos ver disreflexias autonómicas. Entonces, lo que se puede evaluar es que por arriba de la lesión el paciente está rubicundo, puede tener dolor de cabeza, puede tener distensión de las venas del cuello, disminución de la frecuencia cardíaca y mucha sudoración. Y por debajo del nivel de la lesión hay vasoconstricción. Entonces ocurre todo lo contrario. Hay palidez, hay frialdad y no hay sudoración. Tenemos que tener en cuenta las lesiones más frecuentes que ocurren con estos pacientes. Uno, hay que tratar de evitar todo tipo de ropa que restrinja al funcionamiento del paciente. Evitar las áreas de alta presión, hay que rotar a los pacientes de forma continua. Evitar que el paciente tenga una vejiga llena. Hay que realizar ecografías seriadas en la terapia intensiva para evaluar la presencia de globos vesicales, ya que el paciente se puede manifestar un globo vesical de las maneras más diversas, porque al no tener sensibilidad puede hasta presentarse con taquicardia, con hipertensión, nosotros no saber qué es lo que está ocurriendo y tener un globo vesical. Y lo mismo puede ocurrir con el impacto de la materia fecal. Crutches es una regla de mnemotécnica que nos ayuda a recordar qué es lo que no nos puede faltar en el tratamiento de un paciente con lesión medular. La C es la lesión de la columna. R es la función respiratoria, si lo tenemos que intubar o no. La U es la urinaria y la función intestinal. Colocar una sonda vesical y asegurarnos de que tenga catarsis diarias. La T es de trombosis, que estos pacientes son de muy alto riesgo para presentar trombosis venosa profunda, con lo cual la profilaxia antitrombótica y todas las medidas necesarias para evitar que ocurra. Estabilidad cardiovascular. La H es de mantener un examen neurológico continuo, como dijimos anteriormente. La E es de fomentar la adecuada nutrición y la adecuada resucitación con fluidos. Y la S es de skin, de shock y de support, que nosotros tenemos que tener cuidado de la piel exhaustivo,
evaluar la presencia de shock neurogénico y medular y darle soporte al paciente. Todos sabemos lo devastadora que es la lesión, tanto para el paciente como para la familia, y esto genera un alto impacto en la sociedad. Pero no hay que bajar los brazos, siempre se puede seguir adelante y hay muchas fundaciones que pueden ayudar a los pacientes, entre ellas la fundación de Christopher Reeve. Y donde nosotros simplemente mandando un mail nos llega un montón de bibliografía y ayuda para los pacientes para poder salir adelante. Y claro está que el avance tecnológico va a ayudar a los pacientes a adaptarse a la sociedad de forma gradual, pero que no debemos bajar los brazos. Desde ya, gracias por su atención. Este es mi mail. Cualquier duda que tengan me pueden escribir.